Bienvenidas, bienvenidos. Daremos comienzo a nuestra segunda lección de nuestro taller Buen Trato. En esta oportunidad, comunicación efectiva. El objetivo de esta lección es comprender el significado de una comunicación efectiva y su aplicación en el trato con nuestros usuarios en los momentos de mayor conflicto o dificultad. Revisemos entonces lo que significa la comunicación efectiva y cuáles son sus principales reglas. La comunicación efectiva ya tiene relación con la simplificación y precisión en mensajes escritos. También tiene relación con la capacidad de escucha empática y coherencia entre el mensaje y la acción. Para ello, para lograr esta comunicación efectiva, necesitamos dos reglas básicas a tener en cuenta. Las 3Q y las 3C. Las 3Q tienen que ver qué es lo que yo voy a comunicar, quién da la información, a quién se le va a comunicar. Las 3C corresponden a cuándo comunicar, cómo comunicar y cuánto es lo que yo voy a comunicar. Entonces, teniendo claro esto, cuando hablemos de una comunicación efectiva en nuestras relaciones, tener en cuenta entonces que debo desarrollar una capacidad de escucha empática. Ya sabemos lo que es empatía, ¿cierto? Ponerme en el lugar del otro, desde sus emociones, desde sus necesidades, tener una coherencia entre el mensaje y la acción. Se recuerdan que en la unidad anterior hablábamos de que idealmente debemos desarrollar una coherencia entre nuestro pensamiento, el lenguaje, lo que siento y lo que actúo. Debería haber una coherencia en estas 4 ejes, ¿ya? Para que realmente nuestra comunicación surja un efecto en el otro, que es en el fondo la base de esta comunicación, es provocar un cambio, provocar, ¿no es cierto?, una reacción, un efecto en el otro. Esta comunicación efectiva también tiene relación con la noción de distancia interpersonal, con la proxemia que yo debo tener, ¿no es cierto?, en cuanto al espacio, a la distancia física que voy a tener con un receptor y otro. Ya tenemos una distancia íntima cuando nos estamos muy cerca, en un abrazo, ya en una caricia. Luego hay una distancia personal donde ya tenemos 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de distancia, ¿no es cierto?, entre las partes. Hay una distancia social que muchas veces en las condiciones, en el contexto en el cual hoy día nos encontramos, se está solicitando que exista una distancia personal y social, ya por el tema de contagio y así cuidarnos, y existe una distancia pública, ¿ya? Donde habitualmente se relaciona con un tema jerárquico, con un tema de autoridad, ¿ya? Donde se solicita, ¿no es cierto?, cierto distanciamiento entre las personas. Para lograr esta comunicación efectiva, yo también debemos desarrollar la asertividad. Ya lo hablamos en las unidades anteriores, ¿no es cierto?, lo que significa una conducta asertiva. Tiene que ver con los derechos, con respetar tanto mis derechos como los derechos del otro. Las conductas asertivas son conductas que afirman opiniones y defienden estos derechos en situaciones interpersonales. Con esto nosotros aseguramos la satisfacción personal, pero sin usar conductas aversivas hacia los otros. Una persona que practica la conducta asertiva en su comunicación y en sus actos es una persona que, como bien decíamos anteriormente, nunca va a entrar a discriminar, a descalificar la personalidad ni las características personales, ¿ya?, de
de su contraparte o del receptor o, ¿no es cierto?, de la persona con la cual él se encuentre en ese momento relacionándose. Considera mucho el respeto hacia el otro, por ende, ¿no es cierto?, va a cuidar su vocabulario, va a cuidar su comportamiento, se va a adecuar al contexto. Él dice lo que siente, lo que piensa, lo que le molesta, lo que no le gusta, lo va a decir porque tiene la seguridad y el argumento necesario para poder decir, esto me molesta en aquel momento, por estas condiciones, esto fue lo que sentí y necesito ir buscar una solución para resolver este conflicto. Para lograr esta comunicación efectiva, ya, y resulte ser eficaz, se deben cumplir 5 pasos. Uno es el mapa de ruta, donde se habla, ¿no es cierto?, enunciar el punto central en la primera oración, qué es lo que vamos a transmitir, comunicar, establecer a dónde queremos llegar y enumerar los puntos a tratar. Además, luego de que yo tengo un mapa de ruta, ¿no es cierto?, de que yo tengo claro qué es lo que quiero conversar, los temas, los puntos, se requiere una idea por vez. Entonces, expresamos al nivel y conocimiento del oyente, sintetizar y reformular, y además obtener retroalimentación. Siempre vamos a estar pidiendo feedback de si el mensaje está siendo comprendido como se requiere, que se necesita comprender. Luego de esto, necesitamos también ser específicos en cuanto a la cantidad, en el qué, en el cuándo, en el cómo, en el cuánto. Se utilizan analogías y ejemplos, los ejemplos que sean necesarios para poder explicar y explicitar nuestro mensaje de la mejor manera y de esta forma sea comprendido. Establecer la importancia de los puntos que estamos tratando, para luego pasar a las palabras, la voz y el cuerpo. En este punto es sincronizar lo que estoy diciendo con el tono de voz adecuado y el lenguaje del cuerpo que utilizo. Tiene que haber una coherencia, recuérdense, ¿no es cierto? Un orden. Ya hablábamos de mi pensamiento, lenguaje, sentimientos, emociones y conducta. Y finalmente ajustarnos a la realidad del oyente, o sea, ponernos en el lugar del otro, ser empáticos. Cuando hablamos de conductas agresivas, lo decíamos en la unidad anterior, estas personas defienden los derechos propios violando los ajenos, ignoran o rechazan la necesidad de sentimientos, deseos o creencias de los otros, expresan necesidades, deseos, creencias y opiniones, sensaciones y sentimientos de forma inapropiada, porque habitualmente caen en la descalificación y en la ofensa. Suponen que las necesidades, deseos, opiniones, creencias y sentimientos propios son más importantes que la de los otros. Por ende, ¿no es cierto?, él siempre va a estar primero. Y además, recuerden que hablábamos de que este perfil presenta dos personas, una que era un agresivo activo y uno que era pasivo, ¿ya? La conducta no asertiva, el presentar una conducta no asertiva, habitualmente van a tender a fracasar al defender los propios derechos. Expresan necesidades, opiniones, deseos, sentimientos y creencias, excusándose o minimizándolas, y suponen que las necesidades, deseos, opiniones, creencias y sentimientos de los otros son más importantes que los propios. Por lo tanto, aquí también, ¿no es cierto?, caemos en esta agresión que presenta esta conducta agresiva. Por lo tanto, no es asertivo. Cuando hablamos de comunicación y asertividad,
La autora Virginia Satir compara el proceso de la comunicación con una gran sombrilla que abarca e influye todo lo que acontece entre dos personas. Considera que una vez que el individuo llega al mundo de la comunicación, resulta ser el factor más importante que determina el tipo de relación interpersonal que se vaya a tener con los demás. Situaciones para la asertividad. ¿En qué contextos, en qué espacios, en qué ámbitos se va a presentar esta conducta, esta comunicación? Hay situaciones en las relaciones interpersonales en las que puede resultar más difícil ser asertivo. Estas son algunas de ellas. Al momento de recibir críticas, al hacer críticas, al negarse a peticiones, el recibir elogios o hacer elogios, hacer peticiones, quejarse de injusticias o reclamar derechos. ¿Ya? Hay situaciones efectivamente que muchas veces a mí me comentan que es difícil ser asertivo, cómo se logra ser asertivo, qué pasa si yo quiero ser asertivo y la contraparte no quiere escuchar, no respeta o se enoja. Bueno, ahí no hay mucho que hacer en relación al otro, porque el otro es una persona que es ajena a nosotros y tiene que ver con sí mismo. Uno tiene que estar tranquilo ya en el sentido de que tú estás haciendo lo correcto. Tu conducta está siendo la correcta. Estás siendo asertivo en qué momento. Reconociendo lo que te pasa, solicitando que quieres arreglar las cosas y conversar y tienes una solución. En ningún momento tienes claridad de tus argumentos, en ningún momento estás descalificando ni estás ofendiendo, estás hablando de la acción, de la tarea, del trabajo en sí, no de la persona, ¿ya? Por ende, ¿no es cierto? Tu lenguaje, tu emoción, tu conducta, tus argumentos están claros y estás pidiendo, ¿no es cierto?, una solución a ese conflicto. Si la otra persona no quiere escuchar, se molestó, se enojó, eso ya no tiene que ver contigo. Uno no puede hacerse cargo de las emociones ni las conductas de los otros. Uno se hace cargo de sus propias conductas, de sus propios juicios, ya, pero no nos podemos hacer cargo, ¿no es cierto?, eh, de las emociones ni las molestias de las demás personas si no está en ellas el querer cambiar y poder reflexionar. Habitualmente las personas se molestan o se ofenden cuando se sienten inseguras, cuando sienten que no tienen los argumentos necesarios para poder eh, plantear estos cambios, estos elogios, estas críticas sobre todo. Frases asertivas, ¿qué frase podemos utilizar? ¿Ya? Sí hacer, diga no firme y cortésmente. La persona asertiva tiene la capacidad de poder decir que no. Y te va a decir que no argumentando, porque no, teniendo claro que en esta oportunidad no puede ayudarte o colaborar, pero una vez que ya resuelva esto, él no tiene ningún problema y va a estar contigo y te va a colaborar. Expresa sus sentimientos honestamente. Estoy enojado, me encanta su compañía y te dice por qué está molesto. Las personas que son asertivas, que trabajan, que desarrollan esta capacidad y esta habilidad, son personas que además tienen la capacidad de ser inteligentes emocionalmente. Por lo tanto, ellos tienen claridad de sus emociones, conocen sus emociones y también conocen las emociones de los otros. Por esa razón, ellos no descalifican ni ofenden a las demás personas. Y tienen la capacidad de poder explicar y decir por qué sienten lo que sienten, por qué están enojados, por qué están contentos, por qué tienen pena. No responden con un no sé,
ante las emociones. Además, son realistas, son respetuosos y honestos. Este es el tercer mes que entrega tarde su informe. La persona asertiva trabaja mucho el para qué. Cuando nosotros trabajamos el para qué o tú utilizas el para qué en tu comunicación, en tus argumentos, es porque estás trabajando en el futuro y porque estás provocando cambios. Cuando nosotros utilizamos el por qué, estamos quedándonos en el pasado. No estoy provocando cambios. Y el por qué, la persona tiene mucha mayor facilidad de poder explicar y dar justificación a ese por qué. Revísense ustedes mismos. Cuando a ti te preguntan, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Uno tiene facilidad de poder explicar, pero es muy distinto cuando a ti te dicen, ¿para qué? ¿Para qué llegas tarde? ¿Para qué está entregando su informe nuevamente, ¿no es cierto?, en estas condiciones? A la persona le va a costar poder justificar y explicar y dar respuesta a ese para qué. Exprese preferencias y prioridades. Quiero ir al cine, pero a una película que no sea violenta. Por ende, esta persona asertiva tiene claridad de lo que él quiere y cómo lo quiere y cuándo lo quiere. ¿Ya? Por eso él expresa explícitamente lo que él necesita y lo que espera. ¿Qué es lo que no se hace? Diga no puedo, no podré. Despersonalice los sentimientos o niegue la propiedad. Usted me hace sentir bien. Exagere, minimice o use el sarcasmo. Jamás entrega sus informes a tiempo. ¿Se recuerdan que en las unidades anteriores hablábamos de que hay ciertas barreras en la misma comunicación que generalizamos, que están los nunca, los siempre, los jamás? Eso es generalizar. Y resulta de que no es siempre, no es nunca, no es jamás. ¿Ya? Entonces, no exageremos, no usemos el sarcasmo, no minimice los sentimientos, la problemática, ¿ya?, la necesidad, los intereses de los otros. Exprese preferencias o prioridades, no acceda para ser sociable o acepte contra su voluntad. Está bien, veamos la película que ustedes quieran. Si hacemos esto, caemos en esa pasividad, en esa conducta pasiva, en que estamos postergándole, no estamos respetando nuestros derechos y estamos cediendo para los derechos de los otros. Entonces estamos cayendo en una actitud pasiva. Para una comunicación asertiva, además, ¿por dónde debemos empezar? Aprendiendo 3 habilidades básicas. Lo hemos estado recalcando y diciendo continuamente, ¿no es cierto? Primero escuchar, observar y hablar. Ahora bien, cuando hablamos de la escucha, escuchar no es lo mismo. Y lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a escuchar para responder. Para lograr estas habilidades y lograr esta comunicación efectiva, ¿ya?, lo que primero tenemos que saber desarrollar es el rapport, o sea, el contacto. Webster define el contacto como una relación marcada por la armonía, conformidad, acuerdo o afinidad. En esencia, es un sentimiento de concordia entre 2 o más individuos. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando hablamos del contacto o del rapport, en el fondo, es lograr esa sintonía,
es lograr ese contacto, ¿no es cierto?, de confianza, de comodidad, de afinidad, de compromiso. El rapport puede resumirse en dos actitudes: acoplar y dirigir. Para acoplar a un individuo debemos atender todos los aspectos de su comunicación, verbales y no verbales. Recuérdense que nosotros somos principalmente comunicación no verbal. Por lo tanto, deberíamos aprender a leer el cuerpo, a leer estas señales, estos mensajes que a ti te dice, que no te dice el lenguaje. Esta escucha activa, o sea, estar ahí en acción, la clave del éxito en toda argumentación telefónica, por ejemplo, está en saber escuchar atentamente lo que el cliente dice y en emplearlo para retomar la palabra en la charla de ventas, si es que yo tengo que vender, si es que yo tengo que ofrecer, si es que yo tengo que entregar un servicio X, ¿ya? Porque de alguna manera, cuando hablamos de ventas, nosotros nuestro servicio también lo estamos vendiendo, lo estamos ofreciendo, ¿ya? Y uno debería también saber venderse. Muchas veces se ríen cuando yo digo esto, que usted tiene que saber venderse, pero en el fondo es verdad, uno tiene que saber venderse, uno tiene que conocer su servicio, tiene que conocer su producto, tiene que conocer su trabajo para poder atender y dar un buen servicio, un buen trato, exista satisfacción, ¿ya? Eh, y nuestros usuarios y clientes, ¿no es cierto?, se vayan conformes. Escuchar es un arte que se aprende. Del tiempo total que dedicamos a hablar, un 45% lo pasamos escuchando. Por lo tanto, es de vital importancia saber escuchar. Y escuchar es algo más que oír. Ya decía hace un rato atrás, ¿no es cierto?, que el escuchar es distinto al oír, que estamos acostumbrados a escuchar para responder y no para comprender la necesidad del otro. Porque no nos falta desarrollar esta escucha que tiene que ser activa, efectiva, 100%, involucrarme en esta escucha. Actitudes negativas ante la escucha hay muchas, pero básicamente, ¿no es cierto?, las que más se repiten o las más importantes son estas: el desinterés por el público, el mostrar una dominancia, un egocentrismo, eso también tiene que ver con inseguridad, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que aprender a manejar, conocer su trabajo, conocer la historia, ¿ya? Conocer la mejor manera de poder entregar un mejor servicio y estar con un interés en lo que estoy haciendo. Reacciones negativas ante palabras o frases del cliente. Decíamos también en alguna oportunidad de que muchas veces sentimos que tomamos a modo personal esta rabia, esta molestia de nuestro usuario cliente. Por ende, hay muchos que reaccionan de manera negativa ante esta conducta, ¿no es cierto?, inadecuada por lo demás de nuestro usuario, que está demandando un servicio, que está incómodo, que está desconforme, que hay cosas que no se le han cumplido. Entonces, como reaccionamos de manera personal, porque sentimos que nos gritó, que me dijo, que no sé qué, ya reaccionamos de manera negativa como si fuera hacia nosotros. Disminución de la atención hacia lo que nos dice el cliente. Entonces, como estoy molesta, no me siento cómodo con lo que me está diciendo el cliente, me siento ofendido, entonces no le presto atención. Dificultad en captar la idea principal, emotividad, bloqueo de la mente por las emociones. Entonces, como ya estoy molesto, ya tengo rabia, lo más probable, ¿no es cierto?, es que eso va a dificultar mi atención y no voy a lograr captar la idea principal porque ya mi emoción me está envolviendo, ¿no es cierto?, mi pensamiento y mi conducta. Juzgar
a la persona por su forma de expresarse, en lugar por lo que dice. Prestar atención solo en apariencia e irse por la tangente. Lamentablemente hay muchas personas que tienden a juzgar a la primera impresión, a emitir juicios de valor por la forma en que se expresa, por la forma en que viste. Eh, Hoy en día ya tenemos, ¿no es cierto? Hay una diversidad ya de condiciones, sectores que tenemos que aprender a aceptar y a convivir con ellos. En alguna oportunidad una enfermera me comentaba, y se los comento a modo de ejemplo, que ella tenía muy claro que estaba fallando en algo, ¿ya? Y era que muchas veces emitía ciertos juicios de valor y que tenía claro ella que tenía que cambiar, pero que cada vez que veía que esta persona se acercaba, ella tenía que derivar porque realmente la sobrepasaba. No, tenía claro que ella no lo podía atender. Entonces, su condición era, ¿no es cierto?, que ella no podía, no tenía tolerancia, por ejemplo, con la gente, con los flighters, como ella le llamaba. Con esta gente mejor que viene con la ropa desarreglada, pantalones abajo, eh, con ciertas características que a mí yo interpretaba, ¿no es cierto?, como personas que eran flight, yo no las podía atender. Yo realmente a mí me sobrepasaba y yo derivaba. Tengo claro que tengo que mejorar, tengo claro que no puedo juzgar y es algo que tengo que trabajar. Y se quedó con el compromiso de trabajar en eso, lo cual en ese momento yo la felicité porque había dado un gran paso, ¿no es cierto?, en reconocer para ella y públicamente, ¿no es cierto?, en que estaba fallando y que tenía algo que mejorar y que tenía la intención y la voluntad de hacerlo. Cuando hablamos de que escuchar es un arte, efectivamente es un arte porque no todos tienen esta capacidad desarrollada de querer escuchar voluntariamente y de escuchar con atención, de escuchar para comprender, prestando atención a lo que el cliente dice. Atienda bien a lo que dice el cliente o pasará por alto información o indicios importantes, relevantes acerca de la forma en que puede servirle mejor. Porque si no escuchamos atentamente, no vamos a lograr comprender la real necesidad o motivación que tiene este usuario al venir a nosotros. Prestar toda su atención a este usuario. Cuando hablamos prestar toda tu atención es estar con todos tus sentidos para poder interpretar, poder percibir e interpretar, ¿no es cierto?, su realidad, poder interpretar lo que él vive, lo que él siente, lo que él piensa y de qué manera poder dar una mejor solución, si está en tus manos poder dársela y cómo, si no, poder guiarlo o acompañarlo en dar esta solución. No deje que interfieran distracciones externas. Hablábamos, ¿cierto?, de las barreras que pueden ser físicas, ambientales, emocionales, psicológicas. Yo debo ser capaz de darme cuenta y poder decir, no puedo, no me siento bien, y derivar si corresponde y buscar la persona que sea capaz de poder apoyar en ese momento.